Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, un poco la idea de esta charla era contarles un poco sobre un proyecto que hemos venido trabajando desde hace un tiempo con el DARO, que es un design system propio de Wacapi. La idea era compartirles esto, no sacarle mucho tiempo. El design system es un proyecto que surgió con una necesidad concreta en un momento dado, por lo que me gustaría ponerles primero un poco en contexto. Em, Esto surge cuando yo arranco más o menos en Wacapi, hace ya 4 años que estoy cumpliendo. Estábamos en un momento en Wacapi arrancando con los proyectos de Agua Ventures, donde surgía la necesidad de crear muchos MVP en cada uno de los proyectos de forma relativamente rápida, porque tenían que ser productos que salieran a validarse de forma sencilla. En este momento estaba muy bien estructurado, muy bien definida todo lo que iba a ser la tecnología, pero desde el lado del diseño estaba todo muy verde, no teníamos una estructura clara o una metodología establecida de cómo tenía que seguir el diseño, por lo que nos encontramos en este contexto para el desarrollo de los proyectos que se desarrollaron en ese mismo año donde yo ingresé, tanto Welfi como Lincolnville, donde teníamos que cada proyecto empezaba arrancando de cero, es decir, que no había una base común. Todos los proyectos iniciaban como diseñándose desde una hoja en blanco. Encontramos inconsistencias visuales dentro de un mismo producto, nos encontrábamos con dos botones distintos, o quizás no muy distintos, o quizás muy distintos, pero sin una regla clara de cuándo es que íbamos a utilizar uno y por qué, cuál era la justificación del uso de uno u otro. Y por último, teníamos la situación de componentes reinventados. Primero desarrollamos Welfi, luego Lincolnville, y después nos encontrábamos que habíamos escrito código o diseñado componentes que se repetían tanto en Welfi como en Lincolnville sin empezar desde una base, o sea, reinventábamos cada uno de los componentes de cero. Em, por lo que, teniendo en cuenta esta situación, surgió la idea de diseñar un design system que nos sirviera como una base o una guía al momento de empezar a diseñar nuevos proyectos. ¿Qué es un design system? En sí va a ser un conjunto de componentes, reglas y herramientas que nos van a ayudar a mantener una coherencia visual y funcional de un producto. Nos va a servir como una guía de diseño para diseñar y desarrollar productos que sean consistentes. Para entender un poco más cómo funciona, cómo está compuesto un design system, lo podemos ver como un sistema de 3 capas, donde tenemos primero las bases fundacionales. En las bases fundacionales van a ser aquellos lineamientos visuales de un proyecto. Vamos a tener las paletas de colores, de la marca, lineamientos de marca en sí, tipografías, las definiciones de los distintos titulares, espaciados, pesos tipográficos, qué es lo que se te va a utilizar en cada uno de los proyectos. Luego tenemos una segunda capa, donde tenemos aquellos componentes de SID. Acá ya sí hablamos de botones, inputs, alertas, etiquetas, tooltips, formularios completos, un formulario de registro, podría llegar a ser un componente. Y por último, englobando todo esto, vamos a tener el sistema de diseño en sí, o sea, que es lo que le va a dar la razón de ser a los demás componentes, porque vamos a tener definidos toques de diseño, buenas prácticas, documentaciones, o sea, que no sea una librería de componentes, sino que sea un sistema de diseño pensado con una base de una justificación de por qué utilizamos y cuándo utilizamos cada una de las cosas. Pero acá surgía una situación en el contexto que habíamos planteado anteriormente. Para este ejemplo que tenemos acá, tenemos los elementos fundacionales de Wacapi, ¿no? Y nosotros necesitábamos crear productos que fueran distintos, o sea, no estábamos creando productos precisamente para Wacapi, sino que teníamos, en el caso de Welfi, unos lineamientos distintos, era una fintech. Apapacho era para el cuidado de adultos, tenía otro lineamiento totalmente distinto. Lincolnville de educación, Wellap, un sitio para pedidos de medicamentos para farmacias.
por lo que los elementos fundacionales de cada uno de los proyectos eran muy distintos y nosotros teníamos que poder intercambiar de alguna forma cada uno de estos elementos fundacionales, manteniendo una coherencia tanto en componentes y en el sistema de diseño para poder reutilizar este design system. Por lo que, ¿cómo armamos un design system que sea consistente, reutilizable y customizable para cada uno de los proyectos? La clave estaba en en esta misma capa fundacional, donde o sea, teníamos que lograr desarrollar un sistema de diseño donde yo esta capa fundacional pudiera intercambiarla entre los distintos proyectos y los distintos componentes fueran intercambiándose en base a estos lineamientos. Es decir, en el caso de acá Wakapi, con los colores y la tipografía de Wakapi, en Welfi, si pasamos a esta parte, tenemos las paletas de Welfi con su tipografía, y en Inkambil distinto. Incluso en Inkambil teníamos esta situación que tenemos dos tipos de tipografías distintas, una para títulos y otra para textos, por lo que incluso tenía que ser adaptable el sistema para este tipo de situaciones. Teníamos que prever a futuro qué otros proyectos teníamos y ser abiertamente customizables. Perfecto, pero ¿cómo avanzamos? ¿Cómo hacemos esto? Esto requirió empezar con una investigación, un research. Empezamos viendo qué hacían otras compañías respecto con las situaciones similares a las que estábamos viviendo nosotros. Cómo manejan sus sistemas de diseño Material, cómo maneja sus sistemas de diseño Carbon de IBM, Polaris de Shopify, Pando, que si no me equivoco es de Pluralsight, Atlassian, bueno, distintos sistemas de diseño conocidos, y entender de qué forma manejan las definiciones de componentes, la documentación, los tokens de diseño, para obviamente no volver a reinventar cosas, sino entender cómo las grandes marcas lo utilizan. Entender quién va a ser nuestro usuario de nuestro design system. Si estamos haciendo experiencia de usuario, teníamos que tener en cuenta quién iba a ser el usuario del diseño, del proyecto este en particular y no solamente de los productos finales. Porque en un principio sí estábamos siendo nosotros, yo y Darío en este caso, pero en un futuro podía ser utilizado por otros equipos de diseño, por otros equipos de desarrollo, y teníamos que poder comunicarnos de forma coherente con cada una de los equipos. Y por último, al momento en que empezamos este desarrollo, ya teníamos terminado los proyectos de Welfi y de Inkambil, por lo que medio que nos tocó hacer un trabajo de arqueología y ver qué componentes ya teníamos desarrollados y diseñados, tanto para Welfi y Inkambil o para otros proyectos que tuviéramos, y entender, bueno, qué hacían falta mejorar, qué funcionaba, qué estaba hecho dos veces, qué se podía solapar, entender un poco qué es lo que había y qué se podía mejorar. Una vez hecha esta investigación, teníamos que empezar a definir, bien, qué vamos a diseñar, empezando en estas tres capas que habíamos planteado del sistema de diseño. Empezando por las fundaciones visuales, aquellos lineamientos de marca había que establecer, en este caso, bueno, para el caso de Wakapi, si bien habíamos definido que los elementos fundacionales tenían que ser intercambiables entre los distintos lineamientos de marca de cada uno de los productos, necesitábamos una base para arrancar, no podíamos diseñar componentes de cero. Entonces no solamente nos servía para diseñar los componentes a partir de estos, sino que también nos servía de base para definir qué otras cosas tenemos que definir al momento de iniciar un nuevo proyecto para arrancar a utilizar el Design System. Es decir, yo si quiero hacer un nuevo proyecto, tengo que primero definir una familia tipográfica, lineamientos de marca que tenga, un color primario, un color secundario, colores de texto, backgrounds, alertas, desaturaciones de cada uno de estos colores. El sistema de gridas, que en este caso, bueno, la idea es seguir utilizando el mismo sistema, pero en este caso hacer una modificación, si es necesaria hacerla. Sistemas espaciados, entender cómo juega cada uno de los espaciados dentro de un componente, es decir, la cercanía que va a tener a cada uno de los elementos para poder
generar un conjunto. Y librería de iconos, que no nos tenemos que olvidar. Una vez definida todos los elementos fundacionales, ya podíamos pasar a componentes y templates. En este momento sí ya nos poníamos a diseñar ya lo que era botones, inputs, formularios, acordeones, cards. En este caso, bueno, un formulario completo de login, porque también veíamos eso para cada uno de los proyectos, tanto todos los flujos de autenticación los estábamos rehaciendo, teniendo en cuenta que en todos los productos usábamos la misma tecnología y estábamos haciendo un flujo de recuperación de contraseña, lo cual no tenía ningún sentido mientras se podía adaptar. También definimos que para la creación de los componentes íbamos a utilizar seguir con la metodología de Atomic Design, definiendo primero aquellos átomos de los componentes, es decir, aquellos elementos indivisibles, en el caso de un botón, iconos, cuerpo de textos. Luego pasar a definir moléculas, que son aquellas que empiezan a juntarse distintos átomos para formar nuevos componentes. En este caso tenemos un input donde ya tiene un cuerpo de texto, ya tiene un icono, ya tiene un botón. En este ítem, por ejemplo, tenemos ya un icono, dos tipos de texto, o en esta barra de navegación donde ya tenemos una combinación entre iconos y textos. Y por último, los organismos, donde ya tiene elementos más complejos, o sea, son elementos más complejos que utilizan tanto moléculas como átomos. Por ejemplo, en este buscador, donde ya tenemos este input que era una molécula, el botón que es un átomo, las distintas opciones de ítems de búsqueda, para hacer una reutilización de estos componentes. Es decir, yo después tengo que hacer alguna modificación en este botón y afecte directamente al organismo ya definido. Una vez definidos los componentes, teníamos que pasar a la definición de la documentación, porque esto era también algo clave que habíamos dicho. No solamente queríamos hacer algo que sea bonito y organizado, sino que tuviera una razón de ser. Entonces, era importante que nosotros mostráramos cómo se tenían que utilizar cada uno de los componentes, cómo se definían cada uno de los tokens, qué variables va a tener un componente, qué modificaciones le puede hacer un componente. Entonces, la parte de la documentación también era fundamental. Y por último, lo último que terminamos definiendo fue aquellas herramientas que íbamos a utilizar para cada una de las capas. En el caso de los elementos fundacionales, Figma y las variables de SAS, tanto para la definición de colores, de tokens, de tipografías, para la creación de componentes, los diseños tanto en Figma como su contraparte en React y Next, que es la tecnología que venimos utilizando en los productos. Y la documentación también en Figma y Storybook para la parte de desarrollo. Les quería mostrar acá un poco, por acá, cómo se ve el sistema de diseño, porque también no solamente nos servía, como les decía, nos sirve de guía para empezar nuevos productos. Entonces, si yo quiero arrancar un nuevo proyecto, lo que tendría que venir es acá, es empezar a definir cada una de estas cosas que yo ya tengo establecidas acá. Es decir, bueno, branding. ¿Cuáles son los lineamientos de este nuevo producto? ¿Cuál es la marca de este nuevo producto? Bueno, todos los lineamientos de marca, todos los titulares que se tienen que ir definiendo, o en el caso de que no, la tipografía, y todo el sistema de colores. Y por último tenemos la parte de cada uno de los componentes, donde se diseñaron cada una de los estados y las variantes, por ejemplo, de botones con iconos, botones con texto, links, formularios. Tenemos este abanico de componentes que son los que actualmente están incluidos en nuestro design system. Y por acá les quería mostrar este ejemplo de cómo se ve una modificación. En este caso tenemos tres pantallas de login. No, por otro lado. Tenemos tres pantallas de login
las cuales utilizan el mismo componente. Si nos fijamos, acá nos muestra desde Figma que esto es un componente de login, este es el mismo componente de login, y acá tenemos el mismo componente de login, y podemos mostrar distintas interfaces, distintos diseños. Sí, perdón, me confundí con de pantalla también, sí. Distintos lineamientos en cómo podemos reutilizar un mismo componente y ir customizándolo. De la misma forma, podemos ir agregando distintos elementos. No sé, yo quiero agregar un avatar en este elemento, o quiero eh, cambiar ahí los valores, o puedo ir haciendo distintos cambios. Bueno, no voy a encontrar. Quiero agregar una alerta. De esta forma, yo puedo ir construyendo mucho más fácil y mucho más rápido elementos, porque yo ya tengo estas definiciones ya establecidas. Yo tengo que estos espaciados se mantienen, que estas jerarquías se mantienen, que snack bar necesita un botón para cerrar, que necesita tanto un texto como necesita un icono para que se refuerce la idea del contenido. Y desde el lado de Storybook, les quería mostrar también un poco el tema de la documentación, que utilizamos Storybook, donde acá tenemos todos los componentes desarrollados, y yo acá puedo ir jugando y también viendo cómo son las distintas modificaciones que le puedo hacer a un mismo componente. Es decir, bueno, no, puedo mostrar lo que está cargando, puedo cambiarle el texto, puedo desactivarlo. Y acá, bueno, me salen todas las propiedades que acepta este componente. Lo mismo con el resto de los componentes desarrollados. Y lo mismo, bueno, mostrarles desde el lado del desarrollo. Acá tenemos una pantalla de login, que es esta que tenemos acá, la misma que teníamos en Figma, en este caso en formato desktop. Y me gustaría mostrarles acá que en esta página lo único que tenemos es obviamente los titulares, y después un componente de login que es mucho más sencillo al que ya tengo desarrollado. No, no tengo que volver a escribir cada vez que inicio un componente, que inicio un proyecto, nuevamente un formulario de login. Y para mostrar este tema de los cambios, primero se los muestro acá en Figma. Por ejemplo, bueno, yo quiero, este es el que está actual en el proyecto, yo quiero hacer modificaciones porque yo tengo un proyecto nuevo, y el color principal de este proyecto va a ser otro color, no va a ser el que teníamos. Yo directamente cambio en mis tokens de diseño, en mis variables de diseño de Figma, y automáticamente esto se me aplica a los distintos elementos que ya están dentro de este componente. O sea, en este caso al botón que está dentro de este componente de login. Y lo mismo puedo hacer desde el lado de la programación, que para hacer de forma fácil vamos a ponerle un color rojo, y yo rápidamente puedo ver cuando cargue que esto se aplica a todos los elementos que teníamos, incluso con el over, las distintas elementos de este formulario de login. Bueno, ¿y qué queríamos lograr con esto? El objetivo era justamente esto: lograr una base sólida, una metodología clara y una estructura compartida para el desarrollo de nuevos productos. Poder tener una mayor agilidad al momento de empezar nuevos proyectos, y justamente esto, tener bases sólidas, porque cuando iniciamos era como que estaba todo muy flojo, y bueno, empezar a tener lineamientos para la creación de nuevos productos desde el lado del diseño. Sí me parece importante destacar que es un proyecto que, bueno, que venimos trabajando hace mucho, pero que
cuando se ha podido. Y es un proyecto que seguramente le falta mejorar o se puede mejorar, puede crecer, es la idea de que se pueda ir seguir creciendo, pueda mejorar desde el lado de la accesibilidad, pueda mejorar desde un montón de lados, pero bueno, sí era un poco el objetivo de esta charla, mostrarles un poco desde dónde surgía este desarrollo y bueno. Hasta ahí, y si alguno está interesado en verlo, a todo el proyecto me lo pueden pedir y se los comparto o lo vemos, o si quieren aportar algo, también agradecidos.